están? San Juan fue la primera provincia argentina en contar con una reserva de biosfera, una declaración de la Organización de las Naciones Unidas que implica que en este territorio, en nuestra provincia, hay un lugarcito en particular que reúne condiciones naturales y culturales que la hacen especial, que implica generar políticas de cuidado, de protección para el desarrollo de la vida. No muchos saben esto en nuestra provincia. Ese lugar, entre otras particularidades, tiene poblaciones de animales que tienen que ser cuidadas. Ese lugar también fue epicentro, junto a otro, de un trabajo de investigación en el marco de una tesis postdoctoral, precisamente del doctorado en Ciencias Biológicas, una carrera, un trayecto formativo de posgrado que se estudia en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan. Específicamente, la autora del trabajo se propuso investigar sobre algunos indicadores de salud de la población de guanacos que habitan en esa reserva de biosfera. Estamos hablando de San Guillermo y también de la reserva Don Carmelo, que fueron los dos lugares elegidos, que son parte del territorio donde se estudiaron estas poblaciones de guanacos. Vamos a conocer un poco de esto conversando con la autora de la investigación, la doctora Cintia González Rivas, que nos está acompañando. Cintia, un gusto tenerte acá. Un gusto, gracias por la invitación, Omar. ¿Sos veterinaria? Soy veterinaria de formación. ¿Cómo llegás al mundo de la biología y a esta formación en particular? Bueno, yo soy de acá, fui a La Rioja a estudiar veterinaria y volví ya con la idea de dedicarme mi formación a la medicina en fauna, en general en fauna. En ese momento no tenía como una especie o un grupo de animales. Cuando volví, lo primero que hice fue golpear las puertas de la facultad de Exactas, de la carrera de biología. En ese momento, bueno, quien conocí, el primer biólogo que conocí fue a Carlos Borghi, y me ofreció estar como adscripta en el manejo de fauna, que es una de las materias de la carrera de licenciatura en biología, y ahí empezó como este acercamiento hacia la fauna en general, y al mismo tiempo yo empecé a trabajar en un proyecto que hubo acá en la provincia en esos años de producción de camélidos, con producción de llamas. Se traían llamas del norte a San Juan, a diferentes pobladores, y yo hacía la parte técnica con respecto a la vacunación, medicina y manejo. Entonces me empecé a introducir también en la medicina de los que son los camélidos. Entonces, en estos años que estaba como ayudante y haciendo la parte médica de las llamas, Carlos me propone, dice, si te interesa tanto esto de la investigación de la fauna, hagamos el doctorado. Entonces le digo, Carlos, bueno, lo hagamos pero con guanacos, o sea, no me cambies de animal porque yo ya estoy trabajando y estoy aprendiendo de los camélidos, o sea, no me mandes a trabajar con otro animal silvestre. Entonces ahí vimos qué cosas yo podía aportar desde la veterinaria, más de lo que empecé a incorporar con la parte biológica, a ver cómo se podía hacer un trabajo con guanacos. Surgió esta idea porque, bueno, es complicado medir la salud en las poblaciones silvestres porque muchas veces implica capturar, hacer estudios al animal en vivo, cosa que acá en San Juan es muy complejo porque la población de guanacos está muy fragmentada y es menor que en todo lo que es Patagonia o en toda su distribución. ¿Y cómo hiciste? ¿Cuál fue la metodología? Porque una particularidad que tiene este trabajo es que es un método que utilizaste poco invasivo, precisamente. Claro, esa es una de las particularidades que fuimos buscando, la forma de evaluar cuestiones que hacen a la salud, pero que no tuviéramos que capturar o perseguir guanacos para hacerlo. Entonces fue a través de análisis parasitarios con las fecas, análisis de nitrógeno. El nitrógeno es un indicador indirecto del estado nutricional del animal, entonces también con la materia fecal, también con la densidad o la cantidad, porque eso también se puede evaluar patrones en el caso de que aparezca una enfermedad, dónde es más probable, qué población se puede afectar más, o si hay algo que está afectando con esos cambios de densidades a través del tiempo. Entonces saber qué cantidad es muy importante. A través de conteos, digamos, visuales. Y después también otra parte fue estudiar como el estrés. Hay como varias formas de estudiar el estrés. Una es medir, ya sea con sangre o con feca, el cortisol, que es la hormona del estrés, pero eso te da como una indicación del estrés de hoy, o de ayer, de hace 2 días.
pero no el histórico que ha tenido la población. La única forma de evaluar como algo más a nivel histórico tiene que ver con cuestiones morfológicas que se pueden reflejar en el cráneo, con la asimetría. ¿Qué es la asimetría? Son las diferencias de tamaño, distancias que hay del cráneo de un lado a otro. Nosotros somos seres simétricos, nosotros tenemos asimetría naturalmente, pero es una asimetría que es muy mínima. Ahora, esos cambios de simetría pueden estar indicando que la población ha estado a través de la historia siendo afectada por algún tipo de estrés. Entonces, también... ¿Y cuál es la comparación? ¿En relación a qué? En realidad comparábamos, para esto se estudia que comparar, en realidad se comparaba entre las dos poblaciones. Se comparaba cuál era la simetría de San Guillermo, de los cráneos que se encontraran en San Guillermo, con los cráneos que se encontraran en Don Carmelo. Claro, entonces la comparación es entre esas dos poblaciones y no la evolución en cada una de ellas. Claro, sí, se compara entre poblaciones. Bueno, vamos a los aportes. ¿Qué fue lo que encontraste? Me encontré que habían, por ejemplo, más cantidad de parásitos y riqueza y demás, y más prevalencia, o sea, como más animales infectados, por así decirlo, en Don Carmelo que en San Guillermo. Esto tiene su lógica porque, bueno, Don Carmelo es una población que está en un ambiente mucho más cerrado, donde hay una población más grande, entonces era algo como esperable. De todas maneras, no significa que los animales estén enfermos. Los parásitos son normales en estas especies, pero nunca se habían estudiado para ver qué especies eran las que estaban en la provincia de San Juan, ni cuáles eran esos niveles, que en otras provincias sí estaban estudiadas. Entonces, en ese sentido era innovador, porque era el primer trabajo de parásitos en guanacos en San Juan, pero es a su vez el primer trabajo en Argentina donde se mezclan, que no es solo, bueno, midamos los parásitos para ver si están enfermos o no. Era como, bueno, no, pero ¿qué pasa con la población? ¿Qué pasa con el nitrógeno? Claro. Hay alguna relación ahí con el estrés también. Entonces, este estudio era como bastante complejo, que en otros lugares no tenía esta complejidad. Me lo imagino como lo ideal sería tener la historia clínica, ¿no?, de estas poblaciones. Eso sería fantástico, aunque sabemos la complejidad que esto tiene. Me decías que hay censos nacionales de guanacos. ¿O los hubo en algún momento? Sí, hubo censos nacionales que se hicieron en el 2007, creo que está publicado en 2010, se hizo en 2006-2007, el Censo Nacional de Guanacos al noroeste del río Colorado, que eso implica todo lo que es el noroeste argentino, y después, en particular en San Juan, se hicieron censos, pero particularmente relacionados con trabajos de investigación, como el mío, como de otros que han hecho sus tesis doctorales, o de grado, que necesitaban hacer el conteo y bueno, y de ahí surgen, digamos, esos datos. Bueno, es interesante poder seguir conversando para conocer más de este trabajo de investigación que, insistimos, es una tesis de posgrado. Hemos estado ilustrando esta conversación con Cintia con el documental La Trama del Guanaco, que es una producción que financió la Fundación Banco San Juan y en la que intervienen investigadores de nuestra facultad. Se te ve a vos ahí trabajando. Sí, porque a mí me inventaron en este proyecto, bueno, porque se hizo en Don Carmelo, era mi lugar de estudio, entonces, bueno, yo fui para acompañar a este proyecto, que la idea era poner un collar para probar modelos de collar de teledetección en guanacos, y bueno, ya que estaba, también hice la búsqueda de cráneos, porque bueno, como que aprovechaba cualquier campaña para poder hacer, digamos, las cosas que hacían a mi tesis, porque en particular con lo de los guanacos, con los cráneos, es que no había una colección de cráneos en San Juan, entonces yo tuve que recogerla y hacerla, o sea, armar una colección de cráneos para estudiar, que hoy en día esta colección también ahora la está trabajando otra estudiante, así que bueno, también digamos el aporte, digamos, para que quede con respecto a eso y bueno. Así que bueno, muy agradecida con la facultad, con la biología que me abrió las puertas. Estuve en el laboratorio de la facultad, digamos, limpiando esos cráneos para poder hacer el estudio. Pero bueno, digamos, en abrirme las puertas, en buscarle la vuelta, a ver cómo desde mi profesión podía como fusionar aspectos biológicos y sanitarios para que poder lograr este trabajo. Gracias, Cintia, por este ratito, por ayudarnos a compartirle a la comunidad lo que hace la universidad pública, específicamente en un tema tan interesante, para nosotros por lo menos, que tiene que ver con la presencia de camélidos en la cordillera, en la precordillera de nuestra provincia. Muy amable. Gracias.